¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Esas fueron las palabras del profeta Elías en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, y vemos a aquel profeta Elías que se enardece en el espíritu viendo la idolatría que se estaba introduciendo en el pueblo de Israel. Todos sabemos que el rey Acaz estaba a cargo de Israel y que Israel siempre había adorado a Dios. Pero el rey Acaz se comprometió con la hija del rey de los Sidonios, llamada Jezabel, en la cual cuando se estableció en el pueblo de Israel aquella mujer llamada Jezabel, trajo también así a sus dioses, el dios de Baal y el dios de Asera, y en el cual empezó a derribar todos los altares de Jehová, empezó a cesar el adorar a Dios, al verdadero Dios de Israel, y a rendirle culto, a idolatrarse a los dioses de aquella mujer llamada Jezabel, en el cual era el dios Baal. Aquella mujer mataba a los profetas de Dios y los profetas se escondían y vivían atemorizados a consecuencia de la idolatría de esta mujer que introdujo en el pueblo de Israel. Entonces Israel se introdujo esta corriente de idolatría y empezó a idolatrarse con el dios Baal. Y es en ese momento cuando había en Israel dos corrientes de ideologías. Había veces que Israel adoraba al verdadero Dios, al Dios de Israel, y había otras veces que adoraban al dios Baal. Y estaban claudicando, dependiendo de la circunstancia y el momento, así adoraban a los dioses, o al dios de Israel o al dios de Baal. Viendo el profeta Elías estas corrientes de ideologías y esta corriente de creencias, de fes, se para ante el monte Carmelo viendo que había reunido el rey Acaz al pueblo de Israel, y se enardece el profeta Elías y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si es Baal, ir tras de él. Pero Israel, aleluya, dice la Biblia que no respondió en ese momento nada, no tomó ninguna decisión, y Elías retó a los profetas de Baal diciendo que el Dios de Israel sería aquel que descendería fuego del cielo y consumiría la víctima y el altar. Y la palabra de Dios dice, hermanos queridos, que aquellos profetas prepararon su altar y empezaron a invocar al Dios de Baal, y el Dios de Baal no se movía, no hacía nada. Y dice la Biblia que desde el punto de la mañana hasta el atardecer empezaban a clamar, a pedir al Dios de Baal, incluso llegaban a sajarse, y el Dios de Baal no hacía nada. Pero declara la palabra de Dios que Elías hizo una oración a Dios, arregló el altar, puso la víctima, hizo una oración, y antes de terminar la oración dice que fuego descendió sobre aquel altar y consumió la víctima. Así el pueblo de Israel quedó concienciado de que el verdadero Dios era el Dios de Israel, el Dios Jehová, Dios de los ejércitos. Así que esta es la reflexión para esta mañana, de que dejemos de claudicar entre dos pensamientos. Hoy incluso hay gente dentro de las iglesias que viven en el mismo estado que se encontraba el pueblo de Israel en aquellos tiempos de Primera de Reyes capítulo 18, en el cual dice la palabra de Dios que claudicaban entre dos pensamientos. Hoy nos encontramos dentro de las iglesias gente que cavila entre dos pensamientos, que tan pronto se hacen llamar cristianos como tienen actitudes que van en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, la reflexión de hoy es que Dios no quiere cristianos ni tampoco hijos que anden entre dos pensamientos, que tan pronto decidas ser cristiano como tan pronto tomes actitudes que van en contra de la palabra de Dios. Dios no quiere cristianos a medias, y tampoco quiere cristianos de tres cuartos ni de cuarta y media, sino que la palabra de Dios declara de que tenemos que servir al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Dios no quiere cristianos a medias. Si hay algo que Dios aborrece y detesta, es la tibieza. Por eso dice: ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Por cuanto no eres frío ni caliente, notan la palabra que dice Dios: yo te vomitaré de mi boca. Por lo tanto, te invito
a que lo que seas un cristiano macizo, por los cuatro costados, sirviendo a Dios con toda tu alma a la medida de tus fuerzas, en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga y un fuerte abrazo.